En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paquita, ¿le puedo pedir que apague su audio, su video, la cámara? Bien, vamos a continuar ahora con las cuestiones sobre la resurrección. Así vamos terminando con el tratado de la vida de Cristo, siguiendo la suma teológica, como estamos haciendo desde hace ya varias charlas. Hoy vamos a ver la cuestión 55 y 56, que van a tratar de las manifestaciones de Cristo, las manifestaciones de Cristo en su resurrección y la 56, que va a tratar sobre la causalidad de la resurrección. Bien, la primera cuestión vamos a ver dos artículos, son algunos más, pero solamente vamos a ver estos dos. El primer artículo, Santo Tomás de Aquino, se pregunta si la resurrección de Cristo debió ser manifestada a todos o solo a algunos, como de hecho lo fue. Nosotros sabemos por los relatos evangélicos y por la predicación misma de los apóstoles que Cristo se apareció resucitado a pocas personas. Y así dice los Hechos de los Apóstoles en el discurso de San Pedro, a quien Dios resucitó al tercer día, hablando de Jesucristo, y le concedió el manifestarse no a todo el pueblo, sino a los testigos escogidos por Dios de antemano. Entonces, el hecho del cual se sirve Santo Tomás para sustentar su argumentación es el hecho real, digamos. ¿Qué es lo que sucedió? Y sucedió que Cristo no se apareció a todos, se apareció solo a algunos, elegidos, dice él, ¿no? Elegidos por Dios de antemano. Entonces, Santo Tomás va a explicar las conveniencias de esta disposición divina. ¿Por qué convenía que fuera así? Que no se apareciera a todos Cristo resucitado, sino solo a algunos. Dice Santo Tomás, él argumenta así, dice que entre las cosas conocidas, algunas se pueden conocer por vía natural, las conocemos por vía sensible, los sentidos, las vemos, o tenemos un modo de deducirlas por vía racional, solo con la fuerza de nuestra inteligencia. En cambio, otras solo podemos conocerlas por un don especial de la gracia, y estos son las cosas reveladas por Dios. Hay cosas que Dios las revela porque solo por revelación podríamos llegar a conocerlas. Por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad. Es un misterio que si Dios no nos lo hubiera revelado, jamás, por muy inteligentes que seamos, podríamos llegar a siquiera a sospechar, ¿no?, que en Dios hay Trinidad de personas. Entonces, estas cosas que solo se pueden conocer por un don especial de la gracia tienen que ser reveladas por Dios. Y el modo ordinario de obrar de Dios, el modo en que Dios suele manejarse, es revelar estas cosas a los seres superiores para que por medio de ellos llegue a los inferiores. Así, por ejemplo, Dios entrega los 10 mandamientos a Moisés, no a todo el pueblo, sino a Moisés, y por medio de él lo entrega al pueblo elegido. También en el Nuevo Testamento tenemos muchos ejemplos de este modo de obrar de Dios. Por ejemplo, Dios
no se manifiesta directamente a los hombres, a Zacarías, a la Virgen, sino que lo hace por medio de un ángel. A Zacarías se le aparece un ángel para anunciarle el nacimiento de Juan Bautista. Y a la Virgen se le aparece otro ángel, ¿eh? El mismo ángel, San Gabriel, para anunciarle que va a ser la madre de Dios. Entonces Dios escoge a unos que son superiores, como son los ángeles, para revelarle cosas a los que son inferiores, en este caso los hombres. Ahora bien, los misterios de la gloria futura, los misterios de la vida eterna, exceden el conocimiento común de los hombres. Y por eso dice Isaías, el ojo no ha visto sin ti, oh Dios, lo que has preparado para los que te aman. Esta es la cita de la que se sirve San Pablo, cuando dice algo parecido, en una de sus cartas. El ojo vio, ni lo oído yo, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha revelado para los que lo aman. Y por tal motivo, este género de cosas no es conocido por el hombre, a no ser que Dios se lo revele, como dice el apóstol en Corintios 2:10, y dice así: a nosotros nos lo reveló Dios por medio de su Espíritu. Por consiguiente, al haber resucitado Cristo con una resurrección gloriosa, no fue manifestada por esa causa a todo el pueblo, sino a algunos, por cuyo testimonio llegaría a conocimiento de los demás. Bueno, aquí tienen una especie de resumen, como esquemita de lo que acabamos de explicar, ¿no? Las cosas que pueden conocerse por un don especial de la gracia, Dios las manifiesta a los seres superiores, para que por medio de ellos llegue a los inferiores. La resurrección de Jesucristo solo puede ser conocida por los hombres por medio de revelación de Dios. Luego, tanto, la resurrección de Cristo no debía ser manifestada a todo el pueblo, sino solo a algunos, para que su testimonio llegara a conocimiento de los demás. Bien, vamos a ver ahora algunas objeciones que se plantea Santo Tomás. Y dice así, la segunda objeción de este artículo, dice, tanto la pasión de Cristo como su resurrección se ordenan a nuestra salvación. Por esta razón, hubiera sido muy útil para todos que también su resurrección fuera manifiesta a todos y no solo a algunos. Si Cristo resucitó para salvación nuestra, entonces, ¿por qué no se manifestó a todos? ¿Por qué no se manifestó a los fariseos, a los romanos? Y responde Santo Tomás diciendo así, la resurrección de Cristo, por ser para la salvación de todos, llegó a noticia de todos. De hecho, todos se enteraron de lo que habían dicho las mujeres, de lo que habían visto después los apóstoles. Los discípulos dieron testimonio delante del Sanedrín de que Cristo había resucitado, dieron testimonio delante de las autoridades romanas varias veces, de hecho lo juzgaron a San Pablo por la resurrección de Jesucristo, ¿no? Entonces, llegó a noticia de todos. Pero Dios quiso manifestarla inmediatamente, no a todos, sino a algunos, por cuyo testimonio fuese llevada a los demás. Dios quería, porque ese es el modo en que Él tiene de hacer las cosas, que las cosas llegaran a los demás por medio de unos elegidos. Así como hace que por medio de un ángel se manifieste una verdad oculta a los hombres, y se lo manifiesta por medio de un ángel, así, no lo manifiesta directamente Él, así quiere que esos que han recibido la revelación, esos pocos, hagan lo mismo con sus congéneres. Y eso ahí está es muy importante el mérito de la fe. Nosotros hemos creído el testimonio de los apóstoles.
No lo hemos visto a Cristo resucitado. Y ese es un gran mérito de parte de una misericordia muy grande de parte de Dios para nosotros, ¿no? De premiar nuestra fe. Segunda objeción, la tercera ahora, ¿no? La segunda que vamos a ver nosotros. La resurrección fue manifestada a algunos que luego dieron testimonio, como dice Hechos 3:15. Y dice así el texto de los Hechos: a quien Dios resucitó de entre los muertos, hablando de Cristo, de lo cual nosotros somos testigos. Esto es son palabras de los discípulos, ¿no? Estos testigos que dieron testimonio de haber visto a Cristo resucitado, daban testimonio predicando en público. Pero esto no conviene a las mujeres, dice la objeción, ¿no? Según dice San Pablo en la carta 1 a los Corintios 14:34, y dice así San Pablo: las mujeres se callen en las asambleas. Y en la primera carta a Timoteo 2:12 dice: no permito que la mujer enseñe. Por tanto, si concluye la objeción, no parece acertado el que la resurrección fuese manifestada a las mujeres antes que a todos los hombres en general. ¿Eh? Se entiende la objeción, ¿no? Si Cristo resucita y se manifiesta a algunos para que por el testimonio de estos algunos, público, por medio de la predicación, otros lo conozcan, ¿por qué se manifiesta a las mujeres que no están llamadas a la predicación? Entonces, parecía que Dios se equivocó cuando se apareció a las mujeres, Jesucristo, ¿no? Santo Tomás responde así, dice: no está permitido a las mujeres enseñar públicamente en las asambleas. O sea, lo que nosotros ahora diríamos, las mujeres ahora, ni ahora ni nunca pueden predicar, no es oficio de ellas, nuestro, ¿no? Es oficio que está vinculado intrínsecamente al sacerdocio, como ya lo sabemos, lo ha dicho el Papa León últimamente. La predicación desde el ambón, la predicación de la palabra de Dios dentro de un marco litúrgico, es oficio del sacerdote. No es algo que le compete a las mujeres, ni siquiera a los hombres laicos. Pero sí se les permite instruir a algunos en privado mediante la exhortación familiar. Y es lo que hacemos siempre las mujeres. Madres enseñan a los niños el catecismo, las mujeres en la parroquia enseñan catequesis, están a cargo de grupos de jóvenes, eh, las monjas predicamos ejercicios, atendemos a la gente que nos visita pidiendo oraciones o pidiendo un consejo. De hecho, es un modo de predicar, dice, ¿no? Entonces, ese es el oficio de predicadoras que tenemos nosotras. Y para eso sí hemos llamado y Dios nos ha dotado para eso. Y por eso, como dice San Ambrosio, la mujer es enviada a aquellos que son de su casa y familia, pero no es enviada para llevar al pueblo el testimonio de la resurrección. Y sigue Santo Tomás: así pues, apareció en primer lugar a las mujeres, Cristo resucitado, a fin de que la mujer, que fue la primera en traer a la humanidad el principio de la muerte, está hablando de Eva y su papel en el pecado original, eh, entonces, a fin de que la mujer, que fue la primera en traer a la humanidad al principio de la muerte, fuese también la primera en anunciar los principios de Cristo resucitado en gloria. Por eso dice San Cirilo: la mujer que fue algún tiempo sirvienta de la muerte, Eva, percibió y anunció la primera el venerable misterio de la resurrección. En consecuencia, el sexo femenino logró la absolución de su ignominia y el repudio de la maldición. Como si dijéramos, la mujer salda su deuda, paga su pecado, siendo la primera en anunciar la resurrección. Y después da otro argumento más, eh, que dice así: con esto se demuestra al mismo tiempo que en lo que atañe al estado de la gloria, en la vida del cielo, el sexo femenino no sufrirá detrimento de ninguna clase,
sino que gozará incluso de mayor gloria en la visión divina, en caso de haber estado llena de mayor caridad, puesto que las mujeres amaron más intensamente al Señor, hasta el extremo de no apartarse de su sepulcro, cuando los discípulos se apartaron, ellas vieron primero al Señor resucitado para la gloria. ¿Mm? Entonces, aun cuando no tengamos el oficio de predicar públicamente como hacen los sacerdotes, ciertamente eh, eso no nos convierte en seres de segunda clase, de segunda categoría, ¿no? Sino que incluso podemos llegar a tener un lugar en el cielo más alto según el grado de caridad que alcancemos, ¿no? Bien, segundo artículo. Toda esta aclaración por las dudas que me escuche algún feminista me quiera censurar, ¿no? Artículo 2. Santo Tomás se pregunta aquí si no hubiera sido conveniente que los discípulos vieran el hecho de la resurrección, cómo Cristo resucitaba. Y cita como argumento de autoridad la Sagrada Escritura, Santo Tomás, y dice, Mateo 16:9, resucitado el Señor en la madrugada, el primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena. Y sigue Santo Tomás diciendo, pero María Magdalena no le vio resucitar, sino que buscándolo, oyó al ángel que decía, el Señor ha resucitado, no está aquí. Por tanto, nadie lo vio resucitar. Nadie lo vio resucitar. Ese es el hecho. ¿No hubiera sido conveniente que los discípulos lo vieran resucitar? De hecho, no lo vieron. Entonces ahora lo que hace Santo Tomás es dar la conveniencia de que esto hubiera sido así. Y Santo Tomás argumenta así. Él dice, todo lo que viene de Dios está ordenado. Como dice la carta a los Romanos 13:1. Dios hace las cosas con orden. Y Dios ha establecido este orden, que las cosas que están por encima de los hombres, por encima de su conocimiento, sean reveladas a estos por medio de los ángeles, lo que veíamos en el artículo anterior. Ahora bien, Cristo resucitó a una vida inmortal, que es una vida misteriosa para nosotros los mortales. Y por eso debía ser revelada esta vida de resurrección a la vida inmortal, debía ser revelada por los ángeles y no vista inmediatamente por los hombres. Y pone una objeción, que vamos a ver ahora, pone varias objeciones, pero esta es la que vamos a ver nosotras, que dice así, ¿no hubiera sido conveniente que los apóstoles vieran la resurrección, ya que debían luego dar testimonio de ella? Y Santo Tomás responde con una simplicidad tremenda y dice, los apóstoles pudieron dar testimonio fidedigno de la resurrección, pues aunque no vieron el hecho mismo de la resurrección, sí vieron a Cristo vivo después de ella. No vieron el hecho de la resurrección, pero lo vieron resucitado, lo cual es, para el caso, lo mismo. Bien. Artículo 3. Se pregunta, ¿Cristo después de la resurrección debió vivir continuamente con sus discípulos? Y cita el Evangelio de San Juan 20:26, donde dice que después de 8 días, Cristo se apareció a sus discípulos. Por tanto, no vivía con ellos de continuo, sino que venía, estaba con ellos, volvía a desaparecer, volvía a venir, volvía a aparecer. Santo Tomás va a argumentar la conveniencia de este hecho, de que de hecho no estaba todo el tiempo con los discípulos una vez resucitado. Y él explica esto, dice, Cristo quería enseñar a sus discípulos dos cosas acerca de la resurrección. En primer lugar, la verdad de la resurrección, y en segundo lugar, la gloria del resucitado.